Muy buenas a todos, bienvenidos a Coches Viejos. En el anterior vídeo sobre los 10 años de la restauración del E30 vimos que tenía todo un final feliz, que podía llegar a la ITV un año después de conseguir las llaves y con un buen currazo encima. El permiso de circulación estaba al caer y además estaba dispuesto a sacar el coche de aquel oscuro garaje para poder trabajar mejor en él. Al poco tiempo conseguí un nuevo lugar donde dejar el coche. Eran los exteriores de una pequeña nave con cancela para poder dejarlo por la noche y tal. Aunque era al aire libre, estaba techado, pero bueno, era todo al aire libre. Y bueno, comencé por dar un pequeño lavado de cara al morro. Para empezar, decidí tintar los intermitentes delanteros en tono negro para así camuflarlos en el protector del paragolpes delantero. Compré un spray especial y le di unas cuantas capas finas. Además, sustituí las bombillas originales por unas en color naranja. El resultado fue este. Los intermitentes se veían totalmente negros, pero dejaban pasar la luz naranja y además quedaban ocultos en la línea protectora que divide el paragolpes delantero. Esto es algo que hoy en día es muy común, se ve mucho entre los propietarios de E30s en nuestro país, pero en aquella época, hace 10 años, no estaba el E30 de moda y los que tenían E30 tampoco era precisamente una moda el hacer este tipo de cosas. Así que, bueno, esto y tener la parrilla, los riñones en color negro, eran un poco un signo de distinción que me dio por ahí, obviamente, y bueno, pues vino por esto. El estado de los característicos riñones podía parecer bueno de lejos, porque cuando te acercas, pues era realmente penoso. Como veis, estaba todo pelando, estaba fatal, se caía por sí solo poco a poco, y bueno, pues aquí veis que iba perdiendo trozos. Así que bueno, para colmo había varias rajas que estaban estropeando el conjunto y que hacían peligrar lo que quedaba de lámina cromada. Por tanto tomé la decisión de quitar todo el cromado y pintar todo en negro. Por aquella época se veían algunos con los riñones en todo negro, como decía, pero no era la moda, o sea, no había tantos como ahora. Por eso, pues no me lo pensé dos veces. Bueno, eso, y que en los desguaces, aunque solía haber E30s, los morros solían tomarse días de asuntos propios, porque no solía haber nunca. O sea, yo no sé si es que era lo primero que se llevaban o era lo primero que rompían. Al tema. Después de quitar el cromado y lijar todo bien, di una capa de imprimación, después apliqué varias capas de negro satinado muy finas, dejando 5 minutos de espera entre capa y capa, y este fue el resultado. El sol se había ido comiendo el tono negro de las rejillas de la calandra, y ahora con los riñones y la rejilla pintados en negro la cosa cantaba y mucho. Por ello decidí hacer lo mismo con el resto de la calandra frontal. ¿Podría haberle dado recuperador de color? Sí, pero claro, el tono de negro no habría coincidido con el de la rejilla de los riñones, entonces ya decidí pintarlo todo del mismo tono para que cuadrara. En la siguiente imagen podéis ver una de las rejillas pintada y la otra en el estado en el que se encontraba. La diferencia de color era brutal y al natural aún más. El resultado fue pues el que veis en las fotos. Una manera de rejuvenecer un frontal muy comido por el sol. El coche estuvo mucho tiempo en Canarias y el salitre, el viento, la arena, el sol habían causado pues este tipo de daños que, bueno, son básicamente daños estéticos, entre otros, eso sí. A ver, como comentaba en el vídeo anterior, el coche suelo llevarlo limpio siempre y aunque estaba limpio, no brillaba como a mí me gusta. La pintura original, aparte de abollada en numerosos sitios, estaba algo contaminada y el coche, bueno, no puedo decir que estuviese mate, pero vamos, a dejarlo en un satinado brillo así como muy apagado. Me agencié una máquina pulidora y después de un buen día de trabajo con ella, lo pulí al completo. Era la primera vez que pulía y este fue el resultado. Prácticamente era un espejo el coche y se veía mucho más lustroso. Seguía necesitando pasar por chapa y pintura, obviamente, pero el tema de pintarlo arreglando golpes no es barato y además no era mi prioridad. Por tanto, esto sería, bueno, suficiente por un tiempo, ya que mi prioridad siempre iba a ser la mecánica para dejarlo perfecto y la estética exterior, lo que es la carrocería, dejarlo para lo último. Aún así ganaba muchos enteros y además al ser blanco los golpes se disimulaban muy bien. Como es lógico, la pulida acabó con el 95% de los arañazos. Afortunadamente, aunque tenía golpes, no había saltado la pintura. Ahora se veía más llamativo con todas las piezas limpias, las rejillas pintadas, los logos, los riñones intermitentes negros, por supuesto con los preciosos antinieblas amarillos, muy lejos del estado inicial en el que se encontraba tan solo año y pico antes. Esa misma semana llegó el tan ansiado permiso de circulación y el coche ya tenía todos los papeles en regla. Por fin podría moverme libremente con él para alguna quedada, etc. Si quería moverme en el E30 tenía que hacer algo con los asientos. Estaba en un estado lamentable, cada vez que te sentabas, aún estando ya limpios, te ponías perdido de espuma, de hilos, en fin, estaban, como veis en la imagen, muy deshechos. La parte superior del respaldo de los asientos traseros era simplemente inexistente. O sea, aquí veis un poquito en la imagen. Imagino que se pasaría mucho tiempo al sol y por eso pues acabó así de pelada. Encima empezó a perder mucha espuma, ya se veía metal, bueno, en fin.
Compré unas cutrefundas de 6 euros del Norauto en tono negro y desmonté los asientos para poder ponerlas lo mejor que pudiese. Estilo fundas a medida. A ver, que sí, que era en plan quiero y no puedo, pero era lo que había, no tenía más dinero. Y bueno, no era gran cosa, pero al menos vestían algo al interior y me hacían juego con los paneles de las puertas, que eran estos de símil cuero en negro. La bandeja trasera estaba hecha una pena también, tenía todas estas marcas de gotas de a saber qué, colocadas de forma simétrica, por cierto. Estaba claro que dejaron algo sucio y pringoso ahí y ahora se había echado a perder toda la bandeja. Tengo que aclarar que intenté limpiarla y no salían ni con amoníaco. El caso es que arranqué aquella moqueta y se fue directa al contenedor de basura. Me fui a un Norauto, me traje una moqueta nueva, un spray de pegamento y después de 10 minutos la bandeja del 30 lucía así. Además ahora me hacía juego con todo el interior en tono negro. Un día me dio por hacer una locura, y es una locura de la que me arrepiento muchísimo y lo subsanaré muy pronto. Rebajé la palanca de cambios un par de centímetros con una Dremel. Sí, o sea, no sustituí la barra, o sea, corté... yo creo que no llegaron a los 2 centímetros, pero 1 centímetro sí corté. Y bueno, le di la misma forma que tenía de origen, eso sí, para poder poner el pomo original. Lleva como una grieta en medio. Y bueno, pues quedó así. Ahora me resultaba más cómodo cambiar de marcha. El cambio era muy alto antes. Prácticamente dabas con la mano en los controles de la calefacción. Y bueno, ahora tan alto así, en plan furgoneta, no me gustaba. Mucho más bajito, más cómodo, me gustaba mucho más. Como comenté en otros posts, solía ir al menos una vez por semana al desguace y un día me traje un paragolpes trasero en el mismo tono de blanco que el mío. Sí, es que era una maravilla. Ir al desguace y encontrar piezas de 30 era lo mejor. Los traseros solían estar, los delanteros no. Colocarlo en su sitio no fue tarea fácil, como imaginarás. También lo limpié, lo pulí y ahora la trasera pues se veía muy bonita. No parecía ni el mismo E30. Nunca me gustó el E30 con los paragolpes sin pintar, la verdad. Sé que hay gente que le gusta así, pero no es mi caso. Yo prefiero que los paragolpes estén pintados, a no ser que sean los del modelo Pre con el borde cromado. Lejos se veían ya esos pilotos traseros rajados, con parches, con ese gancho oxidado de remolque. En fin, el gancho fue fuera, que pesaba un montón, toda la trasera parece completamente diferente, pero no fue lo único que me traje del desguace. También me vine con este portacintas original que va colocado justo en la consola central, junto al freno de mano, un toque aún más retro que me encanta. Además, la idea era poner un buen equipo de música, pero oculto, y dejar la radio original de BMW en su lugar para no desentonar, pero haciéndola funcional, por tanto el portacintas me iría que ni pintado. Es un proyecto que, bueno, al final, después de muchas pruebas, no cuajó, pero bueno, ya lo veremos en otro momento. Colocarlo fueron 2 minutos con un cúter, porque la consola central básicamente está hecha con cartón y espuma, y no hay que hacer mucho más. Se desmonta la consola, se da la vuelta y por debajo pues está todo marcado, o sea, tanto las zonas de interruptores como esta. Así que fue cortar con el cúter, que es muy blando, y colocarlo en su sitio. Ahí está. Solía arrancarlo una vez por semana, en los fines de semana. Cada vez que lo arrancaba me encontraba alguna avería tonta, las luces, los limpias que no funcionaban, algún testigo, etc. Pero un día no arrancó, o sea, no le entraba aire, no respiraba, o eso parecía. Abrí el capó y me encontré con el tubo de la admisión de esta guisa. El tubo ya estaba cuarteado, pero es que ahora al estar a la intemperie, aunque estaba bajo el techo, los cambios de temperatura hicieron de las suyas. En el desguace, curiosamente, no encontré ningún tubo para mi motor M40, aunque era un motor bastante común. Pero tanto el caudalímetro como el tubo y la caja del aire parecían tener mucha demanda. Por tanto me llevé un tubo de un E34 que le quedaba genial, un poquito más largo eso sí. Teniendo en cuenta que yo no tenía la caja y que llevaba un filtro cónico, al ser este nuevo manguito más largo, pues me permitía adelantar algo más el filtro y fijarlo mucho mejor. Ahora que tenía además más luz en el nuevo garaje, aproveché para limpiar mucho mejor todo el motor a mano. Saqué el bote del agua de los limpias porque no sabía nada de agua, o sea, no salía el agua. Y me lo llevé a casa para limpiarlo. El problema, aparte de la humedad, es que habían crecido plantas dentro obstruyendo la pequeña bomba que lleva el agua hasta la luna del coche. Dejé el tanque lleno de agua con un poco de amoníaco toda una noche y a la mañana siguiente lo limpié bien por dentro y por fuera con un desengrasante corriente. Después de enjuagar todo, bien, lo monté y así quedó. Problema que no tengo las imágenes, se perdieron, hay muchas imágenes que se han ido perdiendo con el paso de los años y esta parte es una, pero bueno, ya veis el resultado final con el tapón, un tapón nuevo, sin pintar, ya os lo dije en el otro vídeo, y la cosa quedó así.
Como nuevo, como podéis ver, por supuesto rellené con líquido limpia parabrisas y no con simple agua tal cual. Esa misma tarde decidí darme una vuelta con él para rodarlo un poco, a sabiendas de que aún quedaba mucho de su mecánica por cambiar y reparar. Era verano, ya podía usar mi recién arreglado techo solar y decidí hacer algunas fotillos por ahí. Aproveché para hacer alguna que otra foto también del motor, porque los compañeros foreros del foro treinteros querían echarle un vistazo con más luz a ver cómo quedaba este colector pulido. Esta foto siempre me encantó, reflejando el atardecer en el colector de admisión. Impresionante. El interior había cambiado mucho desde que lo abrí por primera vez y todavía le quedaba mucho por cambiar. Imagino que para bien, no sé. Con el interior me despido por hoy y adelanto que en el próximo vídeo el E30 irá a su primera concentración de clásicos. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto. Adiós.